De la colonia penal a cárcel de residentes del Presidio Nacional. Se unifica con el Presidio Militar hasta su cierre definitivo en 1949. Durante la guerra. Estas eran las celdas. Todas las puertitas que tú ves, estas eran las celdas. Claro, acá ya está. Un remodelado. Esto está transformado, ya le han puesto piso de madera, le han puesto vidrio en la ventana, pero la original, ¿quieres que te muestre? Puerto Cuco, mira, ahí estamos. Estos son los precios, mirá. ¿Son esos? No son ellos. Tienen el número. Ah, sí, es verdad. Te traigan, ahí te vas a morir. O sea, acá te podrías hasta la muerte. Mira lo que era el hielo antes. Eso era el hielo. Horrible. Hacía más frío. Antes se llamaba el Presidio de San Juan. Hubo un motín, una fuga acá. Ahí está el guía. Los militares. No se puede entrar. Nos van a mostrar una celda que está intacta como era. Estas ya están reformadas. Le han puesto vidrio, ¿ves? Pero Antes era sin vidrio, ¿no? De barrote y nada más. tenían una reja ahí y arreglártela. Acá va a Y venir les el día, ¿no? hacían ir a trabajar a donde mañana vamos a ir al tren de Construirlo. a construir las carreteras en la nieve o con esos trajecitos que tenían. No puedo creer que hayan sobrevivido si era así. Muchos no sobrevivirían. Ahí está, mira, acá está la foto donde están trabajando, donde mañana vamos a ir. Esas fotos son reales. ¿Y estos tipos que eran? Deben ser, habían cometido un castigo horrible para que le hagan eso. Ahora van a explicar las historias más sobresalientes de algunos de ellos. ¿Está como lo recordás? Mirá. Con más cuadros, no tenía tantos cuadros, tantas fotos. No, el torneo esto durante 10 años, casi 10 años, construyendo el mejor museo. El tren que vamos a hacer mañana es Lucio Reyes. Trabajaron ahí en invierno, sin campera, ¿no? Con estos trajecitos a rayas. Estos eran mis trajes a rayas para el invierno. Sí, mira, Te están morí trabajando. de hipotermia. Terrible. Ah, mirá, parecía real. Muy bien, buenas tardes y bienvenidos al Museo Marítimo y Presidio de Ushuaia. Mi nombre es Nahuel y voy a estar encargado de realizar esta visita guiada. La visita guiada tiene una duración aproximada de 45 minutos. En esta misma voy a estar comentándoles sobre el faro de San Juan de Salvamento, el Presidio de San Juan de Salvamento y el Presidio de Puerto Cuco. Todos estos ubicados en lo que sería la isla de los Estados. La misma se encuentra al este de Tierra del Fuego y separada por el estrecho de Lemed. También voy a estar comentándoles sobre el faro de Año Nuevo ubicado en la isla Observatorio. Voy a comentarles sobre la construcción de este edificio, el tipo de construcción, sobre la seguridad del presidio y también de los talleres que funcionaron aquí en aquella época. Vamos a estar hablando también de la estadía de un confinado político de la década de 1930, el cual se llamaba Ricardo Rojas. Luego vamos a estar pasando por celdas de penados famosos, como los cuales lo fueron Simón Radowicki y Cayetano Santos Godino. Pasando estos dos vamos a llegar al hall central. Desde allí podremos observar la distribución hoy en día del mismo museo. Desde ese lugar se ejercía la vigilancia del presidio en aquella época. Pasando el hall central nos vamos a dirigir al exterior entre el pabellón 1 y 2 a la réplica del faro de San Juan de Salvamento, o también conocido como el faro del fin del mundo por la novela de Julio Verne publicada en el año 1905. Muy bien, antes de comenzar, ¿cómo están? Bien. ¿Qué pasó? ¿No tomaron café hoy día? ¿Cuánta energía hay? Está muy frío. ¿De dónde viene? Colombia. ¿Quién nos pasa? De Bolivia.
Santiago del Estero. Santiago del Estero. Muy bien. Capital Federal, ¿dónde más? ¿Sabe por allá? Ecuador. Buenos Aires. Buenos Aires, La Rioja. ¿Los atrás? Santa Fe. Santa Fe. ¿Qué Colombia? Santa Fe. Colombia. Colombia también. ¿Por qué habían dicho? Aquí viene un compañero también. Ah, viene eso. Pensé que venía separado. ¿Y acá? Buenos Aires. Buenos Aires, muy bien. Levanten todos los manos los que vienen de Buenos Aires, ¿verdad? No se me queda la mayoría. Muy bien. Para comenzar con el instante del presidio nos vamos a ubicar en el año 1881, que se firma el límite de tratados entre Chile y Argentina y se divide la isla grande de Tierra del Fuego. Un año después, en 1882, parte de lo que sería la expedición austral científica italo-argentina para estudiar lo que sería la Patagonia, comandada por don Luis Piedrabuena y su jefe científico era Giacomo Boy. A ellos se les atribuye el hecho de haber señalado aquí a Tierra del Fuego como un lugar propicio para instalar cárceles. También gracias a esta expedición, el gobierno argentino toma conocimiento de un asentamiento anglicano ubicado aquí en la costa del Canal Beagle, en territorio argentino. El material obtenido de esta expedición es presentado al Senado de la Nación junto con la sugerencia de instalar un faro en Puerto de San Juan, en la isla de los Estados. Este faro más adelante sería conocido como el famoso faro de San Juan de Salvamento. El gobierno argentino, preocupado por esto y también por el asentamiento anglicano ubicado aquí en la costa del Canal Beagle, prepara el desarrollo de una nueva expedición, la cual sería la División Expedicionaria del Atlántico Sur, para ejercer soberanía mediante la instalación de lo que sería una subprefectura, el presidio y el faro. Para el año 1883, el presidente Julio Argentino Roca presentaría un proyecto al Congreso argentino para realizar una colonia penal aquí en Tierra del Fuego. Con esto, él buscaba resolver el problema penitenciario que existía en las grandes ciudades, buscaba también poblar la zona y así asegurar la soberanía de este lugar. Ya habían ejemplos de colonias penales como las de Inglaterra en Australia y las de Francia en Argelia y Nueva Caledonia. Luis Piedrabuena participaría del desarrollo de esta nueva expedición, la cual sería la División Expedicionaria del Atlántico Sur, pero no podría formar parte de esta ya que fallece en el año 1883. En su lugar se nombraría Augusto Lacerre. Los lugares elegidos para dichas instalaciones serían Puerto San Juan en la isla de los Estados y Ushuaia, o más específicamente la Bahía Golondrina. Para que tengan una referencia donde está ubicada esta misma, se ubican en este preciso momento donde está el aeropuerto. ¿A dónde quieren que está el señal? Para equivocarse. Muy bien, hay algunos que están en el parque, otros en Península Mitre. Allá a la derecha, ¿no? Hay uno solo que se está yendo al aeropuerto ahora en este preciso momento. Está en esa dirección, como allá el caballero. El resto no va a llegar a tomar el avión. Bien. Cuando vayan de nuevo al aeropuerto, traten de mirar del lado derecho para ver que en un sector se va a notar realmente cómo se abre una parte bien amplia. Eso sería todo lo que es la Bahía Golondrina. Para el año 1884 partiría la División Expedicionaria del Atlántico Sur comandada por Augusto Lacerre rumbo hacia la isla de los Estados. Arribarían ahí en abril en Puerto San Juan y rápidamente comenzarían con la construcción de los edificios, los cuales ya mencionamos antes, la subprefectura, el presidio y el faro. El 25 de mayo de ese mismo año se libraría el servicio a la luz del faro de San Juan de Salvamento y el resto de las construcciones serían terminados a medida que pasan los meses con ayuda de 10 penados que fueron elegidos según sus aptitudes físicas y también que tuvieran conocimiento en la albañilería. También se lo llevó con la idea de que cumplieran sus condenas en ese respectivo lugar. Por alguna razón, la idea de Roca de realizar una colonia penal aquí en Tierra del Fuego no prospera. Recién bajo la presidencia de Luis Sáenz Peña se retoma la idea de hacer una cárcel aquí en Ushuaia, pero solamente para cumplir penas de reincidencias. Es por esto que finalmente en el año 1895 se promulga la ley número 3335, que esta habla de cumplir penas correccionales o de prisión para reincidentes por segunda vez, y estas deberían cumplirse en los territorios nacionales del sur. Los lugares a escogerse podrían ser Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego. Finalmente se designa aquí a Tierra del Fuego como un lugar propicio para crear la cárcel, y es por esto que en el año 1896, bajo decreto presidencial, se crea la cárcel de reincidentes aquí en Ushuaia.
El 5 de enero de ese mismo año partiría la primera remesa de presos, 14 voluntarios en el transporte 1 de mayo. El 16 de enero también de ese mismo año partiría la segunda remesa de presos, que consigo traía a 10 mujeres voluntarias. Ya dijimos antes, la idea era formar la colonia penal aquí en este lugar. La cárcel de residentes comenzó aquí en Ushuaia, en unas casitas de madera y de chapa donde estaban los hombres, y en otra casita de madera de chapa estaban las mujeres. Recién para el año 1897 se logra organizar la parte administrativa de esta cárcel de reincidentes y se nombra como director a don Pedro de la Valle y Huerchi, el cual era su amigo, lo ascienden al alcaide. Dejamos la cárcel de reincidentes acá y nos trasladamos a Puerto San Juan, a la isla de los Estados, para hablar sobre el presidio de San Juan de Salvamento. Este estaría ahí desde el año 1884 hasta el año 1899, cuando por razones humanitarias se decide trasladarlo a Puerto Cook, también en la isla de los Estados. Hasta el año 1898 este presidio contaba con un total de 50 penados, todos eran militares y casi la mitad estaba ahí por homicidio. Se dice que 6 de estos respectivos penados vivían con sus parejas, como intentando implantar una especie de colonia penal allí en ese lugar. El presidio de Puerto Cook también estaría en la isla de los Estados del año 1899 hasta el año 1902, cuando nuevamente por razones humanitarias se decide trasladarlo aquí a Ushuaia, más específicamente a la bahía de Golondrina. Durante su traslado se produce una fuga. Esto fue debido a que 51 penados se amotinan, matan a varios oficiales y escapan en bote ballenero desde la isla de los Estados, cruzan el estrecho de Lemmer y arriban aquí a la isla grande de Tierra del Fuego. A medida que pasan los meses, algunos de estos penados son recapturados y devueltos al presidio para cumplir sus condenas. En cuanto al presidio militar que funcionaba aquí en Bahía de Golondrina, que estaría ahí desde el año 1902 hasta el año 1911, cuando por decreto presidencial se fusiona con la cárcel de reincidentes de Ushuaia. A partir de esa fecha, este presidio empezaría a recibir penados militares. En cuanto al encargado de construir y diseñar este mismo edificio, fue el ingeniero italiano Catero Muraccia. La construcción comenzó oficialmente aquí en el pabellón 1, también conocido como pabellón histórico. En la entrada fue donde se colocó la piedra fundacional del presidio el 15 de septiembre de 1902, pero ya meses antes se venía preparando y alisando el terreno desde junio o julio aproximadamente. Esta misma construcción comenzó donde había casitas de maderas y de chapas, las cuales hasta ese momento funcionaban como el presidio de Ushuaia. En el lugar se construyeron talleres como galpones de mecánica, herrería, carpintería, aserradero y también tenían una cantera de la cual explotaban y extraían basalto. Estos talleres serían muy importantes para la construcción de este mismo edificio. A simple vista, como pueden observar, el edificio consta de 5 pabellones con alas radiales a modo panóptico, tiene 76 celdas por pabellón y haciendo un total de 380 celdas contando los 5 pabellones. Todos los pabellones terminan o finalizan lo que sería conocido como martillo arquitectónico. En la planta baja de estos, en la época del presidio, funcionaban las duchas y las letrinas, y en la planta alta funcionaban los talleres como biblioteca, escuela, comedor, enfermería y demás. Todos los pabellones convergen en lo que sería conocido como hall central o rotonda. Allí en la época del presidio se encontraba el retén mayor de seguridad y la entrada y salida del presidio. Muy bien, para que no se me duerma. ¿Cómo creen que era la seguridad en aquella época? ¿Qué se imaginan ustedes? Militares. Muy bien, militares, perfecto. ¿Qué creen más que había por fuera? No me van a decir ni había vuelto. No conozco ya. Indios. Sí, estaban ellos, pero custodiaban el presidio en esa época. La de seguridad. ¿Creen que habían perros? Vamos a ver 3 opciones. ¿Creen que habían perros alrededor? Lobos. Había un alambrado olímpico, lobos, o la cuarta, que es más difícil y no es muy creíble. Estaban los pingüinos armados porque soportaban el frío. ¿De qué dicen? Los lobos. Sí, Bien. En cuanto a la seguridad del presidio, este estaba rodeado por una alambrado olímpica de 2 metros de alto, coronado con 4 hileras de alambres púas. Alrededor del mismo edificio tenían guardias, garitas y retenes.
Estos en un principio estaban ocupados por el personal militar y luego pasó a ser parte de un sistema de guardiacárceles, los cuales estaban armados con fusiles y calaban bayonetas. Estos guardiacárceles deberían mantener una distancia respectiva de los penados y no podía dirigirle la palabra bajo ningún término. Esto se debía a que si ocurría un amotinamiento o una fuga, estos guardiacárceles tenían la orden de disparar a matar y no podría haber ningún lazo emocional o afectivo que pudiera interferir con su trabajo. Si observan acá al frente van a encontrar una pequeña pared cubierta, si buscan bien van a encontrar unos pequeños trozos de una piedra pizarra y el resto es una mezcla llamada amargamasa. Esta amargamasa contiene arena, cal y arcilla. Por estos mismos materiales es por lo que está construido todo el edificio en general. Cuando vayamos hacia afuera entre el pabellón 1 y 2, a la altura del cartel, busquen una pared del lado derecho, van a ver que las paredes de aquel pabellón son mucho más grandes. Eso es debido a que aquel es el pabellón número 2 y fue uno de los primeros en ser construidos. Ahora mismo nos encontramos en la planta baja del pabellón número 4 y al ser uno de los últimos en ser construidos, para la época misma de ese momento se tenía mucha más mano de obra, talleres más sofisticados y una planta trituradora de piedras. Tengo una pregunta, ¿cómo aguantaban el frío? Acá Sí. ya llegamos a hacer un segundo. Sí. Bien, acá nos acaban de consultar cómo aguantaban el frío acá dentro del presidio, ¿no? Sí, los presos. Los presos, bien. Lo que ven acá los tachos, originalmente habían 3 por pabellón, el otro estaba ahí debajo de las escaleras originalmente. En esos tachos, en estas salamandras quemaban leña a los presos para poder dar una temperatura, digamos, medianamente estable, pero esa temperatura solamente se daba acá en el pasillo. A los presos, cuando se les cerraba las puertas de las celdas, quedaban totalmente aislados del calor de aquí afuera. Es por esto que pasaba. Habían presos que por buen comportamiento se les permitía salir al exterior a trabajar en lo que sería abrir nuevas rutas, construir nuevas calles, puentes, edificios, también ir a cortar al monte Susana leña, que había un campamento. Muchos de los presos preferían portarse bien y quedarse ahí porque ahí tenían la salamandra al lado de ellos. Entonces era como un premio. Hay que volver acá, estar recluidos en la celda y pasar frío durante la noche. ¿Tenían la ventana abierta? No, estaba cerrada en esa época. Pero igual, el frío... ¿Fueron al pabellón 1? No. Bien. Cuando termine la visita guiada, vayan y enciérrense en una celda por 2 minutos. Y ahí después, entre ustedes sacan conclusiones. ¿Tenían mantas dentro para aguantar? Ahí le mencionamos las cositas que les daban y bueno, igual no eran muchas cosas, digamos, pasaban bastante frío. De hecho, en esa época la mayoría de los presos tenían enfermedades por el frío. De hecho, estar relegado en las celdas nada más, no era por salir a trabajar en el exterior. Bien. En cuanto a las celdas, si miramos esta misma, el piso es de madera, este mismo es original de la época del presidio. Las celdas también contaban con puertas de madera y al medio tenía un vidrio grueso enrejado por fuera a modo romboidal, por la cual el guardián o celador, que eran los que estaban encargados de vigilar a los presos aquí dentro del presidio, podrían observar el interior de la celda y así también al mismo recluso sin tener la necesidad de abrir la misma. En cuanto a la ventilación de los penados en la época del presidio, este estaba ubicado a escasos centímetros del techo y tenía una medida de 20 por 20 centímetros. En cuanto a las medidas de las celdas, se contábamos con 9 celdas por cada lado desde el martillo arquitectónico, 18 a planta baja, 18 superior, 36 en total. Estas tienen una medida de 2 metros por 3 metros. El resto de las celdas hasta el hall central tienen una medida de 2 metros por 2 metros. Las celdas más grandes llegaron a alojar hasta 2 penados. Esto dependería mucho del comportamiento del mismo en aquella época. La medida interna de las celdas de planta baja es de 2,74 metros. La medida interna de las celdas superiores es de 2,54 metros. Estas celdas llegaron a recluir a un total de 360 penados, pero al momento de finalizarse lo que sería la construcción de este mismo edificio, se llegó a tener una superpoblación de más de 600 penados. Para poder alojar el exceso de penados en aquella época, se modificaron martillos arquitectónicos y algunos talleres para poder dividirlos en pequeñas celdas y así alojar el exceso de penados en aquella época. En cuanto a las pertenencias de los penados, esto fue variando durante la misma época, pero bajo reglamento administrativo se le otorgaba una carima a modo cama, una colchoneta de lana, 3 frazadas de lana, una almohada de lana,
2 camisas, 2 camisetas, un par de botas o botines, 2 medias, 2 pares de calzoncillos, un traje de día de trabajo, un traje de día feriados, se le entrega un pequeño banquito, un pequeño armario, una pequeña mesa, 2 cucharas, 2 platos, 2 tenedores y un vaso para beber, y también se le otorgaba lo que sería un zambullo. Estos penados no podían tener nada más en sus celdas, excepto algunos penados que por buen comportamiento se les permitía tener como libros, elementos de estudio, azúcar, yerba mate y tabaco. A estos penados también por buen comportamiento o en los tiempos libres o en los recreos se les permitía dirigirse a los talleres, realizar trabajos para luego de esto poder venderlos a los ciudadanos de Ushuaia. Ninguna duda con el zambullo, ¿no? Bien, el zambullo vendría a ser como una basílica o como una pelela. ¿Ubican? Estás hablando para hacer sus necesidades. Exactamente. Ok. Era donde ellos hacían sus necesidades. Los que más lo utilizaban eran los que estaban castigados en las celdas o recluidos o enfermos, digamos, en las mismas. Todas las mañanas lo que se hacían los guardianes era tocaban un silbato, venían, observaban que el penado se ponga contra la pared con el zambullo acá, tocaban el silbato de nuevo, ellos abrían la puerta, los penados salían, pero como ya estaban modificados todo lo que eran los martillos arquitectónicos, se dirigían en fila india hacia el hall central y de ahí hacia el pabellón 1 para vaciar las letrinas. Si alguno quería utilizar lo que serían en esa época las letrinas, tenía que hacerlo a la vista tanto de todos sus compañeros como así también de los guardianes, ya que estos no tenían ni puertas ni paredes divisorias. Aquí dentro del presidio estaba el ecónomo. El ecónomo era el que estaba encargado de distribuir las raciones tanto para los que estaban enfermos en las celdas y para los que estaban castigados, y también este mismo ecónomo se encargaba de darle una cuota de pan y de carne a los mismos ciudadanos de Ushuaia. Esta cuota iría variando de acuerdo a la cantidad de familiares que serían en esa época. En la celda del frente van a encontrar una réplica en tamaño real de lo que fue la estadía de Ricardo Rojas aquí en Ushuaia. Ricardo Rojas nació en Tucumán en el año 1882, fue profesor, cuentista y rector de la Universidad de Buenos Aires. Él llega aquí a Ushuaia en el año 1934 en el vapor Chaco junto a otro grupo de personas. Todo esto producto de un intento de revolución radical contra José Félix Uriburu, que ya había derrocado a Hipólito Yrigoyen. El intento de revolución radical ocurrió un año antes, en 1933. Hay que aclarar que este grupo de personas no fueron penados ni estuvieron alojados en este edificio, sino que fueron confinados a la ciudad de Ushuaia. Esto quiere decir que eran igual que otros ciudadanos, pero con la diferencia de que no podrían salir o abandonar Ushuaia por ellos mismos. Todas las mañanas, estos confinados políticos tenían la obligación de firmarle un documento a la policía. Luego de esto podrían disponer de su tiempo para poder estudiar, leer o trabajar. Durante su estadía aquí en Ushuaia, Ricardo Rojas escribió su gran obra maestra, su libro conocido como El Archipiélago. En ese mismo año, el 25 de mayo, que llegan aquí a Ushuaia, son trasladados a la isla Martín García, donde meses después obtienen su libertad. Ricardo Rojas fallece en Buenos Aires en el año 1957. Como se observan acá, van a encontrar algunas imágenes de lo que serían los talleres de aquella época del presidio. Para el año 1907 se llegó a tener una gran cantidad de talleres como ebanistería, carpintería, sastrería, aserradero, planta trituradora de piedras, imprenta, usina eléctrica, cuartel de bomberos, panadería, cocina. Todos estos talleres brindaban servicio a lo que sería la ciudad de Ushuaia. En estos talleres los penados trabajaban, por esto se les pagaba un jornal, por este dinero iba a una cuenta de ahorro, de la cual el penado iba a poder o girar el dinero a sus familiares hacia otras provincias o disponer de este mismo al momento de salir en libertad y así poder afrontar los primeros días hasta conseguir lo que sería un trabajo. La idea trasciende también de estos talleres era que los penados al momento de salir en libertad podrían salir con un oficio de aquí de este presidio y así poder ocupar cargos públicos aquí en la misma ciudad de Ushuaia. Muy bien, seguimos avanzando un poquitito más. ¿Compartían ellos el patio como hoy en día los presos? No todos. Cada uno, de acuerdo al pabellón, solía poner los modelos arquitectónicos. Porque en este pabellón donde estábamos ahora pagaban policías.
policías no se mezclaban con los que tenían penas de residencia o con los que tenían enfermedades infecciosas. Entonces no los mezclaban porque si no había un problema con ellos. Puedes sacar fotos en video de eso. Muy bien, ¿alguien lo reconoce esta entrevista? ¿Es extranjero? Sí, ruso. El de atrás es Ramón Falcón. ¿Ramón Falcones? El de atrás. Editar nacionales. Bien. Nos encontramos en la celda de Simón Radowitsky, o también conocido como Simón Radowitsky. Nació en el año 1891 en el Imperio Ruso, fue un anarquista. El expediente de él nos traslada al 1 de mayo de 1909, cuando en Buenos Aires ocurre un movimiento del grupo obrero Fora, en el cual choca violentamente con la policía y matan a 5 manifestantes. Al día siguiente se convoca paro, exigiendo la renuncia del jefe de policía, Ramón Lorenzo Falcón, la cual no es aceptada. Al pasar los meses más adelante, en noviembre de ese mismo año, el jefe de policía se dirige al cementerio para poder despedir los restos de un amigo y en su regreso por una avenida junto a su secretario en carruaje, el señor Radowitsky se acerca corriendo este mismo, arroja una bomba en el interior del carro, acabando con la vida de ambos. Él huye hacia la avenida Alvear, perseguido por la gente, y en su vida saca lo que es un revólver y se dispara accidentalmente en el pecho y cae debido a la avenida. La gente lo rodea, lo detiene. En primera instancia lo trasladan a Pilar Fernández para realizar las respectivas curaciones y luego de esto es trasladado al calabozo de la comisaría número 15. Es interrogado, dice ser ruso y que tiene 18 años. Al pasar los días, más adelante es identificado como Simón Radowitsky, que había llegado a Argentina un año antes del atentado en el año 1908. Ya había estado preso por realizar disturbios en Rusia en el año 1905 en Kiev. Nadie creía que él tuviera 18 años. De hecho, los peritos decían que tenía entre 20 y 25 años, llegando así a un promedio de 22 años. Y al ser mayor de edad en aquella época, se le da lo que es la pena de muerte. Pero, para familiar de él, como sería su primo, José Radowitsky, presenta la partida de nacimiento de este mismo, donde corrobora que realmente tiene 18 años y al ser menor de edad, lo recluyen a la Penitenciaría Nacional. Para el año 1911, de la Penitenciaría Nacional ocurrió una gran fuga de anarquistas, de la cual él no pudo formar parte, ya que minutos antes se había trasladado a la imprenta de la misma. Debido a esto y a otros motivos, y ya que también causaba simpatía entre los presos, se decide trasladarlo de manera definitiva aquí a la cárcel de Ushuaia. Al llegar aquí, se le otorga la numeración del preso 155. Cada preso que llegaba a Ushuaia se le daba un número. A partir de esa fecha, hasta que cumpliera su condena, sería llamado por el respectivo ministro. Él fue el único que logró escapar tanto del presidio como así también de la isla, y esto lo lograría debido a que tuvo ayuda de un grupo de anarquistas desde Buenos Aires. El 6 de noviembre de 1918, él sale vestido de guardia cárcel de aquel presidio y se dirige al oeste hacia el puerto Golondrina para encontrarse con Ripoll Pasquanini, y también en esa época era conocido como el último pirata en Canal Vivo. Se encuentran con Radowitsky y rápidamente parten en un barco hacia Punta Arenas. Al día siguiente, por la mañana, recién notan la ausencia de él aquí dentro del presidio y comienzan su búsqueda tanto desde Ushuaia como así también desde Chile. A él, la Marina chilena lo detendría el 29 de noviembre de ese mismo año a 12 kilómetros de Punta Arenas. Él estaría en libertad en su fuga un total de 23 días y en su regreso a lo que sería el presidio fue recluido a su celda con media ración por poco más de 2 años. Hay que recordar que también cada año que se acercaba la fecha del fallecimiento del jefe de policía Ramón Lorenzo Falcón, él era castigado en su celda por 20 días a pan y agua. Para el año 1928 asume la presidencia de Hipólito Yrigoyen. 2 años después, en 1930, firma un indulto para un total de 110 presos, en los cuales se encontraba Simón Radowitsky
quien obtiene su libertad en el exilio y lo deportan hacia Montevideo. Después estuvo por España, participó de algunas revoluciones ahí, terminando en México, donde fallece en el año 1956. Muy bien, seguimos avanzando. A veces se mueve. ¿Se parece a Mickey Mouse? Un poco. Se agarró bien para crearlo. Bien. Nos encontramos en la celda de Cayetano Santos Godino, o también conocido como el Orejón petizo al jugo. Ya me olvidé. Me hizo una crida en la cabeza. Le vamos a poner orejas entonces. A partir de ahora bautizamos con orejas. Bien, el petizo orejudo, bien. Nace en el año 1896, hijo de padres italianos. Fue el sexto de 7 hermanos. La niñez de él nos traslada. Se dio en la calle misma vagando y a los 5 años pasa por varias instituciones escolares en las cuales es expulsado debido a su falta de interés en los estudios y también por su mal comportamiento. Para el año 1904, él teniendo tan solo 8 años, tiene sus primeros intentos de homicidio, es descubierto en el acto y devuelto a sus padres debido a su edad. Para el año 1906, sus propios padres lo denuncian a la policía, ya que éste torturaba y mataba animales y los escondía en una caja debajo de su cama. Lo llevan a la policía y lo recluyen a la alcaldía por poco más de 2 meses. Para el año 1907 y 1908, él incendia varios lugares como galpones y corralones de materiales. Sus padres nuevamente no saben qué hacer con él, así que concurren a la policía y lo encierran en el Instituto de Menores de Malcopaz, donde estuvo un total de 3 años. Para el año 1912, él obtendría su libertad, teniendo tan solo 16 años, y mataría violentamente a varios niños. Sus crímenes los llevaría a cabo en terrenos baldíos y conventillos ubicados en Almagro y Parque Patricios. Se dice que él solía asistir al funeral de todas sus víctimas. Es por esto que al asistir al funeral de su última víctima es cuando lo detienen, ya que este mismo quería corroborar que ésta aún tuviera un clavo en la cabeza, que él mismo se lo propinó con una piedra a modo de martillo. Se acerca al funeral, se dirige al cajón, y al observar que este no tenía el clavo, él sale corriendo y llorando del respectivo lugar. El padre, quien ya lo había visto antes, lo reconoce, da aviso a la policía, llegan al domicilio de él. Cuando lo arrestan, dentro del bolsillo encuentran parte del cordín con el que había asfixiado al nene. Él mismo, frente a la policía, se adjudicó más crímenes de los que se lo culpaban. En primera instancia los trasladan a un instituto psiquiátrico, el Hospicio Mercedes, donde tiene problemas con otros pacientes y también intentaría matar a 2 enfermeras. Es por esto que para el año 1915 se decide trasladarlo de manera definitiva aquí a la cárcel de Ushuaia. Al llegar aquí se le otorga la numeración del preso 90. Se dice que el comportamiento del mismo llegó a aumentar en el año 1938, teniendo tan solo 42 años, con sanciones disciplinarias espaciadas. Él continuaría con su costumbre de matar y torturar animales aquí dentro del presidio. Es por esto que los demás presos se enfurecían y le propinaban golpizas. ¿No quieren saber lo que hacían? Casi. No. La saltamos, ¿no? Sí. ¿No quieren saber? Sí, Sí. Después no van a poder dormir para culpa mí. Bien. Una de las cosas que hacía, se dirigía a los talleres, que no era siempre, sino cuando se portaba bien. Iba a cortar leña acá a la panadería, se las arreglaba para traer a las gaviotas, las ataba de algún modo, le arrancaba los ojos y luego las liberaba para ver cómo se mataba contra las paredes. Era su juego de él. 1927, a él lo operan de sus orejas, pensando que de ahí provenía el mal de él, hasta que después se dan cuenta que no. Bien. En 1944, él fallece aquí dentro del presidio,
producto de una hemorragia causada por una úlcera gastroduodenal. Pero se dice que la hemorragia no la causó una úlcera, sino que fue la paliza que le propinaron sus propios compañeros debido a que este había matado a un gato, el cual era la mascota del presidio, arrojándolo dentro de la salamandra. Para defensa del hijo que lo encontró con frío y lo quiso calentar rápido. Bien, vamos a seguir con la visita guiada. Cuando termine la misma pueden volver a sacarse fotos o hacer videos ahí en la celda de Cayetano. Muy bien. Nos encontramos en el control central, también conocido como rotonda. Desde acá podemos observar los 5 pabellones construidos. La numeración que van a ver arriba de cada uno de estos es el orden en que se fue construyendo en aquella época. La diferenciación de los mismos es conocida como panóptico, ya que esto significaría que simplifica o facilita la vigilancia aquí, porque desde el centro personal se puede observar casi todos los mismos pabellones. Los mismos pabellones son material vigilado o alejarse armados, aislados del resto, caminando por el cual ubicado en la parte superior del control central. Para el año 1923 se tenía planificado construir 3 pabellones más, pero ya se empezaba a ver vacío del mismo debido a la mala condición en la que vivía el combinado. La parte del frente se encontraba que se mantenía mayor de seguridad y las puertas laterales eran la entrada y salida del presidio. Todos los presos, cuando salían de los respectivos pabellones, aquí se les ordenaba en fila y se les designaría qué trabajos iban a desarrollar. Una vez designado los respectivos trabajos, se los dirigía al exterior. Por la tarde de su regreso, se volvía a ver en fila y se los registraba o revisaba. Pueden observar en aquel sector. La idea de esto era que los peinados no trajeran nada medio de afuera. Una vez registrados, se los dirigía a sus respectivas celdas. Así lo registran, como sentado. Las barcas que ven en el piso de la cancha son posteriores a la época del presidio, ya que en el año 1947 el presidente Perón decide cerrar el presidio y cederle las instalaciones a la Marina. La misma la utilizaría este edificio para colocar lo que sería la base naval. La marca de la cancha vendría a ser de esa época. El pabellón histórico se mantiene tal y cual como se lo recibió de la Armada Argentina en el año 1994. Lo único que se le hizo a este pabellón fue repararle algunas ventanas y algunas claraboyas del techo. Entre el pabellón 1 y 3, del exterior nos vamos a encontrar un edificio, el cual en la época del presidio funcionaba como la panadería. En este edificio los peinados horneaban tanto para el consumo del presidio como así también para los ciudadanos de Ushuaia. Este edificio se recuperó, se refaccionó y hoy en día funciona como auditorio. Bien, te voy a explicar rápidamente cómo está distribuido este instituto y continuamos. Pabellón número 4, planta baja, Museo del Presidio. En la planta alta vamos a tener el Museo Antártico y el Museo Penitenciario. Pabellón número 2, planta baja, la Galería de Artes. Y en la planta alta, el Museo Marítimo y también información de cómo era Ushuaia antes. Pabellón 1, pabellón histórico. Pabellón número 3, planta baja, parte delantera, una tienda de regalos. Y en la parte trasera, el Museo de Pueblos Originarios. En la planta alta, el Museo de Arte Marino. Bien, ahora vamos a dirigirnos entre el pabellón número 2 al exterior a la réplica del Padre San Juan de Salomé. Avanzamos. Una consulta, los pueblos originarios estaban realmente desnudos con el frío. Estaban desnudos, pero ellos
usaba grasa de ballena. En todo el cuerpo. Sí. Eso hacía como una capa elástica. Y con la... Sí, se les daba el agua, patinaba así. Tenían pieles igual de todos modos, pero lo que más beneficiaba era la grasa de ballena. Eso de ovejas era pescado. Me entiendo la gente que se hace esto, porque vos estás sintiendo situaciones entre ellos. No, esto es lo que quieren hacer. Claro, y aparte acá tienen que hacer Pero es... Esas ventanas no estaban antes, en la época de los presos, ¿no? ¿La ventanita? Sí. ¿Todos tenían ventanitas? Todos tenían ventanas. ¿Con barrotes y nada más? Solamente con barrotes, el vidrio es lo que está modificado. El vidrio es bastante grueso para que no puedan cortarlo y utilizar eso como arma. Ahora está modificado, que puedes pegarlo y se abre. Sí. ¿Tiene frío? Tiene que acostumbrarse. ¿Cuánto les queda de vacaciones acá? Muy bien. Ya que se cierre no se abre de afuera. Tarde, quedamos todos acá, tarde. Nos quedamos acá. Así que habrán traído algo para hacer un picnic porque... Bien, nos encontramos dentro de lo que es la réplica del faro de San Juan de Salvamento. Aquí en la época del presidio existía otro edificio parecido al de la panadería que fue demolido hace muchos años. El edificio que estaba acá originalmente era la cocina del presidio. En cuanto a la construcción original de este mismo, fue construido por la División Expedicionaria del Atlántico Sur, comandada por Augusto Lacerre, aquí en Puerto San Juan, en la isla de los Estados, en el año 1884. Este mítico faro funcionó aquí hasta el año 1902, cuando en la madrugada del 1 de octubre se apaga su luz y por la tarde del mismo día se enciende la luz del faro de Año Nuevo, ubicado en la isla Observatorio. La misma se encuentra a 6 millas de la isla de los Estados y frente a lo que sería el archipiélago de Año Nuevo. Para el año 1997, el Museo Marítimo, junto con la Armada, realizan una expedición aquí a Puerto San Juan, a la isla de los Estados, para recuperar los restos que quedaban de este mítico faro, ya que sus instalaciones habían colapsado en el año 1989. Llegan a Puerto San Juan, se abre paso entre la maleza, logran tomar medidas, dimensiones y asimismo también desarrollar planos. Las pocas cosas que pudieron rescatar o transportar que me encuentro detrás de ese lugar, las transportarían en barcos, los cuales serían el Ara Sobral, el Ara Suboficial Castillo y el Ara Almirante Iriza. A simple vista, como pueden observar, esto es un faro de madera, tiene 16 caras, y las ventanas dobles que daban hacia el mar, en el medio tenían un lente Fresnel, el cual concentraba la luz de unas lámparas de aceite. Por fuera, alrededor del mismo edificio, tenían tachos con los cuales recogían agua de la lluvia que caía del techo, ya que este mismo estaba cubierto por una lona en aquella época. En la parte superior, por fuera, también tenía una bocha, la cual funcionaba como señal a modo diurna. La original la pueden encontrar allí en ese sector. Hoy en la actualidad, aquí en Puerto San Juan, hay un faro más pequeño. Este tiene 8 caras, construido por un grupo de franceses en el año 2000, en honor a lo que sería el faro de San Juan de Salvamento y también por la novela de Julio Verne. Este faro fue donado a la Armada Argentina. En cuanto al faro de Año Nuevo, ubicado en la isla Observatorio, es un faro de torre hecho en Francia. Su luz es 360 grados,
muy diferente a la luz del faro de San Juan de Salvamento, que en su época era solamente 90 grados. Se dice que el alcance de este mítico faro en sus inicios era de 15 millas, luego se dijo que no, que era de 10 a 13 millas, pero Gerlache con la expedición bélgica, que logra tomar esta única foto del faro de San Juan de Salvamento en funcionamiento, deja sentado que el alcance real de este mítico faro era de 3 millas y media. Terrible ese momento, ¿no? Muy diferente al faro de Año Nuevo, que el alcance del mismo en tiempo claro es de 25 millas. Para el año 1899, Argentina sería invitada a participar del 7º Congreso Internacional de Geografía mediante la instalación de lo que sería un observatorio magnético y meteorológico aquí en las Islas Observatorio. El encargado de estas instalaciones sería el teniente Horacio Valve. Aquí, en esta isla, recalarían algunas expediciones internacionales importantes rumbo hacia la Antártida, ya que aquí mismo recalibrarían las brújulas y también aclimatarían a los perros que llevarían hacia la Antártida. Estas expediciones serían la del Dr. Charcot, la de Otto Nordenhöft y también la de la Corvette Uruguay, en lo que fue el rescate de la misión sueca. Este observatorio magnético funcionaría aquí desde el año 1902 hasta el año 1917, cuando se levanta sus instalaciones y lo único que queda hasta hoy en día en la actualidad en funcionamiento es el faro de Año Nuevo. Hay que recordar que hasta el año 1884, que se construyó este mítico faro, no había ningún faro desde Buenos Aires hacia Valparaíso, por lo tanto los buques en tránsito entre el Pacífico y el Atlántico deberían rodear lo que es la Cabo de Hornos. Después, si se acercan, van a poder ver la cantidad de naufragios que hubo en esa época. En cuanto a esta institución, es dirigida por una asociación sin fines de lucro, no estatal, y no tiene ninguna ayuda de parte del Estado nacional, provincial ni municipal. Lo que sería refacción del edificio, reparación, obtención de nuevas colecciones, pago de servicio y pago de personal, se sustenta específicamente de la entrada que abonan sus visitantes. Es por esto que ustedes, al visitar la institución, permiten que ésta continúe en funcionamiento. De este modo les agradecemos por visitar el Museo Marítimo y Presidio de Ushuaia, por participar también de la visita guiada. Vamos a seguir dando finalizada por esta misma y espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar. Gracias. El nombre actual. ¿Está? ¿Sí? La isla de los estados. Ah, ¿se mantiene? Sí, se mantiene. Sí, sí. ¿Y en esa época qué pasaba con la Antártida? ¿Había novedades? En esa época cuando se estudia esto, cuando se instala, Giacomo Boe, en realidad la expedición, que sería la expedición italo-argentina, era para estudiar la Antártida. En 1800, casi 1900. Y sí, casi 1900, hablando de 1880, por ahí. Pero después la cambian para estudiar este lugar porque Piedrabuena ya tenía acá alguna factoría de balleneras y pingüineras también. Entonces deciden estudiar todo lo que es la Patagonia para ejercer soberanía acá primero, pero ya se hablaba de la Antártida, de explorarla y demás. Ya tenía bases militares. Exactamente. Ya igual querían ellos, digamos, primero ejercer soberanía en Ushuaia porque acá era como el punto estratégico para poder llegar acá y acá reabastecer a la Antártida. Mucho más rápido para ellos. Deben ir desde Buenos Aires hacia el sur. De ese modo dicen, bueno, ejercemos soberanía y de ese modo conectamos toda la serie Antártida. Mucho más rápido. Claro, sí, se entiende. Espectacular. Vos sos un historiador, ¿no? No, sí, hace poco. Acá trabajando en las guiadas, mes y semanas. Por ahí. Hace poco, sí, me gusta la lectura porque me dedico a trabajar en turismo. Claro, pero esto interesante. Sí, porque a veces cuando voy al terreno, bueno, el terreno es muy diferente, no como acá, que acá tenés que saber de todo. Ahí sí, es otro estilo. ¿Alguna duda? Perfecto. ¿También haces por la ciudad entonces de lo que es turismo? Sí. Hago todo lo que es la ciudad, un poco de calle, bici, ascenso también. ¿Estás en una agencia? No, por mi propia cuenta. Tengo, digamos, la posibilidad de tener mi propia agencia virtual, que la tengo en Jujuy también, y acá. ¿Vos sos de acá o sos de Jujuy? Soy de Jujuy. Llegué acá. Un cambio total. Sí, me quedo acá.
Hace poco, ¿no? Sí, es que estudiando una carrera, la última salida voluntaria era acá, de alta montaña. Entonces dije, tengo todo el equipo para escalar en glaciar, que me gusta. Dije, qué bacán, porque acá tengo cerca para ir a escalar. ¿Lo calaste? Sí. Fui a escalar el Alvear, fui a escalar un poco el Guisinguerra. Y ahora quiero ver si me voy a escalar a Mendoza o San Juan. Pero bueno, a ver si me da vacaciones de acá. Qué bien. Aconcagua. Eso también pienso hacerlo, pero pienso hacerlo en solitario. Sí, más tranquilo. Igual pienso darlo a hacerlo en Sí, solitario y ver meterlo lo menos hora posible. Sí, tengo mi primo que ¿Y este muchacho que falleció hace poco, el día del experimentado? Mm. ¿Sabes bien cómo fue la cosa? Sí. Lo que dijeron en el peritaje, nosotros también fuimos porque me acuerdo de la experiencia que vean y que dicen que vayas a hacer un peritaje. Los que no dejaron acceder a nosotros, éramos más jóvenes igual, pero los que dejaron acceder comentaron ellos que la chica se fue para abajo y se lo llevó a él. Ah, ¿por una foto tal vez? No, porque estudiás el terreno, ves cómo fue la caída, dónde está el cuerpo. Claro, pero ella tal vez se cayó porque tomaste una foto, digamos. No se sabe todavía. Dicen que hay una posibilidad que se gramponeó, que suele pasar siempre, por eso es cuando vas con clientes. ¿Qué sería eso? ¿Se te traba la cadena del zapato? Sí, de los grampones siempre la gente, siempre le decimos, camina como patito. Porque si vos haces esto, lo metiste en el pantalón, te vas Ah, mirá. y te fuiste. Sí. No hay forma. O sea, los crampones tienen esta medida, justamente para agarrar hielo. Se te metió en el pantalón y vas a tener que hacer esto. Y ahí te fuiste. Entonces se dice que ella se fue adelante, se ve que él no estaba atento a eso, o estaba en un lugar que no la podía ver, chicoteó y se fue, se lo llevó. No. ¿Ya cerró el caso o sigue en curso? Todavía sigue en curso, porque o sea, eso es un primer peritaje que dieron y están muy fijos si eso no es real. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos para lo que es los tours? Tu página. Para los tours me escriben en Instagram como Nau-2402. Nau en la web, Nau. Sí. O si no como FZ Tour también aparece ahí. Nau-cuánto? 2402. 02. Ok. Está bien, interesante. Al criterio esto funcionaba bien para que no vean que se estos prisioneros, ¿no? Sí. Porque hoy en día están haciendo desmadre en las cárceles, están haciendo. Siguen jodiendo. Te digo yo. A mí me da pena. Me pasó que estamos acá, Sí. un día yo recibo una llamada, me dicen, che, estamos en tal domicilio, bueno, un domicilio viejo que tenía yo allá que alquilaba. Tenemos a tu familia. Yo dije, le voy a hacer el juego. Sí, le digo, sí, ¿qué pasó? No hagas nada en familia. Bueno, más te vale, me dicen eso. Y primero eran profesionales, hasta que dijo, bueno, dale gato, aprovecha. Ya está. Dije, ahí te transfiero, le digo, transfiero como $1. Dije, ahí te pasé el millón, le digo. Dice, no sé cómo hablan la jerga de ellos. Ah, vos sos pícaro, Sí. Y yo le digo, lee lo que dice abajo. Le había puesto un... El mensaje. Sí. Y le dije, anda a trabajar, vago. Terrible. Esto le vendría muy bien. Esto le vendría muy bien. Yo te diría, le vendría muy bien. La Antártida sería hermoso que hoy en día se pudiera hacer eso, pero no se puede. En la Antártida. Después que se firmó el tratado internacional, no se puede. Pero caduca dentro de 15 años, creo. ¿Ya? Así. No es fijo. Hay que dice que va a caducar, después hay otro documento también que no, que todavía va a haber un poco más. Sí, seguro lo van a. Caduca para algunos países, para otros no. Ya sabemos a quién no. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque realmente quieren que se siga utilizando solamente para estudios específicos ahí. Pero la verdad es otra, ahí hay otra cosa. Sí, hay un montón de cosas. Porque a nosotros que, obviamente, de acá, nosotros por nuestro lado estudiamos también. Yo que quiero llegar a la Antártida estoy leyéndome todo como un loco, porque acá largan concurso para ir. Entonces, si para ellos ven que es funcional que vayas, vas. Yo dije, ¿qué más? Me voy, el tema es que tenés que estar 1 año y medio.
Un año y medio. Esto echa para atrás mucha gente, seguramente es un filtro. Sí, porque No, ya pasó que llevaron y se ponen locos. no es locos. Dice que no duran ni... Y sí. también hay desaparecidos y muertos. Sí. Se habla poco. Sí. De hecho, digamos, sí, hay alguno que otro que ya pasó, que lo mismo de la expedición que con un cuchillo empezó a amenazar a todos. Claro, ¿Un científico? pelean entre Sí. ellos. Y sí, Un científico mismo. No por ser científicos, o sea, no pelean. Que porque se puso loco, o sea, Sí. porque le dicen que no tenés que, psicológicamente es un buen estudio para que cuando vaya no pase eso. Claro, sí. Pero bueno. Es curioso que muestran oficialmente que tal fecha se descubrió cuando mapas antiguos lo muestran que ya se sabía. Más antiguos había. Sí, están tapando cosas ahí. Sí, pero no se habla. se Hay habla. algo ahí. Yo una vez vi de casualidad, en Sí. National Geographic, un documental que mostraron la Antártida como nadie lo vio. Con animales exóticos que no se conocen. Hay una parte de la Antártida que todavía no está explorada. Que te dicen que no está explorada. Te dice, o sea, a mí, yo sé que alguno llegó, Y pero que- es como que algunos países lo dicen, no, si llegamos y otros países no te van a mostrar que llegan, porque todos quieren llegar primero a ese lugar. No hay hielo ya en el centro. No. Es como acá en el verano. Entonces hay volcanes, hay todo un artificio ahí.